Buenos días. Vamos a continuar con nuestro panel de COVID-19 y ahora toca el turno a las manifestaciones extrapulmonares del COVID. En esta primera parte voy a hablar de lo que nosotros encontramos en los pacientes realizados aquí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, lo que encontramos por tomografía principalmente. Más adelante van a hablar acerca de los hallazgos por resonancia magnética y después, continuando con manifestaciones extrapulmonares, veremos las manifestaciones abdominales. Bueno, bien es cierto que el COVID-19 es una enfermedad que se manifiesta principalmente por síntomas respiratorios. Desde el principio de la pandemia, en los distintos centros hospitalarios empezaron a reportarse una gran cantidad de manifestaciones sistémicas. En este cuadro se resumen, pues, la mayoría de estas manifestaciones. Se empezaron a describir manifestaciones. Recordemos que la cefalea es uno de los principales síntomas de presentación. También se empezaron a describir manifestaciones renales, sobre todo los pacientes con COVID hacían insuficiencia renal aguda, manifestaciones hepáticas con elevación de enzimas hepáticas y de bilirrubinas, manifestaciones gastrointestinales, de hecho, la diarrea también en síntomas principales para hacer diagnóstico. Se describieron trombosis tanto arteriales como venosas, alteraciones cardíacas, alteraciones endocrinológicas, dermatológicas, en fin, una gran variedad de manifestaciones fuera del pulmón. Pues una vez descrito esto, quedaba la duda, ¿qué es lo que estaba ocasionando que estos pacientes tuvieran manifestaciones tan variadas? Esto comenzó a comprenderse cuando se estudió un poco más acerca del ciclo vital del virus. El virus, a manera de resumen, lo que hace es entrar al organismo, fijarse a las células a través de un receptor de membrana, posteriormente penetra en la célula donde se replica, madura y finalmente se libera mediante la destrucción de la célula. Para los fines que a nosotros nos interesan, los aspectos más importantes son los siguientes. El virus se va a unir mediante un receptor de membrana y se descubrió que el receptor de membrana que el virus utiliza es el ACE2 o EK2, que no es otro más que la enzima convertidora de angiotensina 2. Este es el receptor que utiliza el virus para unirse a las células y después penetrar en ellas. Pues bien, esta enzima convertidora de angiotensina se encuentra presente en una gran cantidad de órganos. Principalmente es abundante en el pulmón, en el corazón, en el sistema gastrointestinal, sobre todo en los enterocitos del intestino delgado, en el riñón, un poco menos en páncreas, vaso, vejiga, córnea, pero también es importante la cantidad de estos receptores en el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, una vez encontrado el receptor que utiliza el virus para entrar a las células y al ver que este receptor se encuentra en una gran cantidad de órganos, entonces ya podemos empezar a explicar por qué hay manifestaciones tan variadas. Bueno, ¿qué sucede cuando el virus se une a este receptor? El virus lo que va a hacer después de unirse al receptor va en la célula mitosis, pero cuando penetra también lo hace el receptor que utilizó, de tal manera que el número de receptores que va a haber en la membrana se van a agotar. Cuando estos receptores se agotan, aumentar la cantidad de angiotensina 2 en la sangre. Si ustedes recuerdan, la angiotensina 2, antes de ser convertidora, inflamatorias muy importantes. Y esto es lo que explica también en parte lo que se denominó tormenta de citoquinas, que era esta reacción inflamatoria tan intensa que presenta. Esta tormenta de citoquinas también se debe a lo que pasa dentro de la célula.
Cuando el virus entra a la célula, dentro de la misma se van a producir una serie de eventos que van a desencadenar también la formación de muchas sustancias proinflamatorias. En este contexto es importante la interlificada porque esta actúa con un mecanismo de retroalimentación positiva. Esto es, a mayor inflamación, mayor liberación de esta sustancia, lo que hace que la tormenta de citocina sea muy intensa y durante mucho tiempo. Bueno, todo esto que tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, en un momento vamos a hacer la correlación. Las alteraciones neurológicas, se han descrito muchas manifestaciones en estos pacientes, muchos síntomas de presentación, sobre todo la cefalea, la anosmia, que también es un síntoma que en cierto momento pues, se volvió bastante famoso, pero también alteraciones graves, por ejemplo, de la conciencia, eventos vasculares cerebrales, o incluso se ha reportado el síndrome de Guillain-Barré en estos pacientes. De estas alteraciones neurológicas, pues los eventos vasculares cerebrales son los que a nosotros nos van a ocupar en este momento, porque son los que nosotros detectamos con mucha frecuencia en nuestros pacientes. ¿A qué se debe que se produzca este evento vascular cerebral? Se explica por el estado de hipercoagulabilidad de los pacientes. En este cuadro, bueno, sin afán de tratar de describirlo exhaustivamente, se ponen muchos factores que contribuyen a este estado de hipercoagulabilidad, pero también factores que producen un daño microangiopático directo en los vasos. Entre estos factores están, ya lo dijimos, la tormenta de citoquinas, pero también influyen alteraciones pulmonares, sobre todo la hipoxia que existe, y factores externos como lo son las comorbilidades del paciente, o inclusive si el paciente está inmóvil, si el paciente tiene ventilación mecánica asistida, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto contribuye a que la coagulabilidad aumente y a que haya daño directo en el endotelio de los vasos. Bueno, ¿qué encontramos aquí en el centro médico siglo XXI? Encontramos en nuestro hospital lo siguiente: en estos meses de pandemia, exclusivamente en pacientes hospitalizados, se han hecho 62 tomografías por alteraciones extrapulmonares, y de ellas 17 han sido 27. De estos 17 han sido isquémicos, 4 hemorrágicos. Vamos a ver algunos de estos casos. El primer caso es de un masculino de 65 años que tiene diabetes mellitus e hipertensión arterial como antecedentes, y ingresó al hospital por alteración en el estado de conciencia. Los familiares refieren haberlo encontrado dormido y no despertaba. Dejaron pasar antes horas al hospital, ingresa al hospital un paciente con probable EBC, una arteria cerebral media hiperdensa debido a la presencia de coágulo en su luz del parénquima cerebral irrigado por esta arteria. Es importante que en estos pacientes que tienen COVID hemos visto que existe una fuerte tendencia a la transformación hemorrágica. Este paciente ya tenía hemorrágica. Pues bien, se ingresó el paciente con un EBC, pero ya interrogando a la familia, se descubrió que ya desde días antes había tenido sintomatología respiratoria y fiebre. Se le hizo la prueba para COVID-19 y fue positiva. Este es otro caso, una paciente de 68 años que ya está, y que en su segunda semana de hospitalización presenta desviación de la comisura labial, una tomografía, y esto es lo que encontramos. Encontramos una hipodensidad extensa que ocupa todo el territorio de la media izquierda, lo que nos está hablando de un infarto ocular. Todavía de componente inflamatorio, desviación de las estructuras de la línea media hacia la derecha, y
que también en el hemisferio derecho a haber algunas hipodensidades como esta frontal, densidades posteriores. Encontramos que algunos pacientes hacían eventos isquémicos en un territorio, era frecuente en diferentes territorios afectados. En este caso, vemos una transformación hemorrágica masculino de 54 años que de los pacientes. Igual en su segunda semana de hospitalización empieza a presentar el estado de conciencia, se le pide la tomografía y vemos nuevamente un infarto que abarca gran parte del hemisferio izquierdo, pero con una transformación hemorrágica notable. También una desviación de la línea media hacia el lado contrario. Y bueno, estos otros datos de otros estudios de otros pacientes, vimos que todos los territorios vasculares están afectados, algunos tenían cerebral anterior, algunos tenían que es parte del territorio de la cerebral media derecha, pero también de la cerebral posterior, o como en este tercer caso, una paciente que ya era vascular, en la misma hospitalización, un nuevo evento, y es notable lo que ya les había comentado, transformación hemorrágica se observa en estos infartos y que se manifiesta por estas hiperdensidades que vemos dentro de la zona de infarto. Bueno, este caso es distinto. Este paciente de 5 años y no presentaba comorbilidad. Lo que sucedió es que tuvo una alteración súbita del estado de conciencia después de presentar una crisis hipertensiva. Y al hacerse la tomografía vemos pues un hematoma parenquimatoso en el tálamo izquierdo, con las características típicas por crisis hipertensiva. Ya tenía irrupción ventricular. Como este paciente, en total hemos visto 4 que hacen crisis hipertensivas y que hacen hematomas, y aunque el hematoma en sí no es directamente atribuible a la infección por COVID, la crisis hipertensiva. Bueno, pues de esta revisión de pacientes, ¿qué es lo que podemos concluir? En nuestro hospital, los casos de EBC han sido frecuentes, y de estos casos de EBC la mayoría se trata de eventos isquémicos, el estado de hipercoagulabilidad que tienen, pero también vimos eventos hemorrágicos secundarios. Por lo tanto, es fundamental que atiende pacientes COVID tenga protocolos establecidos para cuando haya fecha de pueda hacer el diagnóstico a tiempo y también se cuente con el tratamiento trombolítico adecuado para tratar de evitar las secuelas de este infarto. Y también es fundamental que haya un buen control de la tensión arterial en estos pacientes para evitar la crisis hipertensiva que de parenquimatosa. Pues muchas gracias.